Bien, continuando con desagües cloacales y sistemas estáticos, le quería comentar que en esa figura que observan a la derecha, la norma permite realizar una cámara de distribución a partir de la cual hacer una distribución superficial de infiltración para luego dirigirse a un pozo absorbente. En realidad, lo que hacemos normalmente es o un sistema o el otro, no mixto como figura en este slide, en esta diapositiva. ¿Sí? O sea, o realizamos pozo absorbente o si no se dan las condiciones para hacerlo, realizamos toda la infiltración superficial, pero no un mix como figura en esta diapositiva. Bien, eso quería comentarles. Para cerrar este tramo, este tema, les quería comentar de qué pasa con las instalaciones que están por debajo del nivel de vereda. En esos casos lo que se realiza es reunir todos los efluentes que están por debajo del nivel de vereda, por lo tanto por debajo del nivel de la salida hacia la colectora o la salida hacia el sistema de cámara séptica y posabsorbente, y se reúnen esos efluentes en un tanque de bombeo de líquidos cloacales que va a tener obviamente dimensiones de acuerdo a la cantidad de efluentes diarios que llegue a ese lugar, pero no más de 500 litros según la norma, porque la idea es que no permanezca mucho tiempo ese efluente y quiera transformarse en una cámara séptica. Por lo tanto, a medida que se va cargando ese tanque de bombeo, las bombas se ponen automáticamente en funcionamiento mediante un flotador eléctrico que tienen, y se eleva el efluente hasta el nivel de planta baja o nivel suficiente como para que por gravedad luego se dirijan los efluentes hacia su destino, que bien puede ser un sistema estático, cámara séptica y posabsorbente, o bien se engancha con la cañería principal ventilada que lleva los efluentes a la colectora cloacal fuera del terreno. Bien, se colocan dos bombas, no una, y sí o sí se colocan dos bombas, porque si hay algún problema, siempre habrá una que está funcionando, mientras la otra entra en reparación o mantenimiento. Además, se usan alternadamente, una semana una, otra semana la otra, entonces las dos están siempre en condiciones de funcionar. No es que se usa una y la otra queda de repuesto y recién cuando se daña ahí se utiliza la otra, porque es posible que no funcione. Entonces normalmente se le hace funcionar alternadamente. Las bombas para elevación de líquidos locales no son unas bombas comunes de agua, se asientan en el fondo y tienen una rejilla lateral, son bombas con cuerpos cilíndricos, entonces por la circunferencia inferior tienen una rejilla, que suele ser con unos orificios circulares, por donde va ingresando los efluentes. Y adentro hay una paleta turbinada que va rompiendo la materia sólida o semisólida que va ingresando, cloacal siempre, ¿no? Y a partir de ahí, así con pedazos de menor diámetro, pedazos de menor tamaño, digo, va elevándose por la cañería de elevación, ¿sí?
me pasó una vez que en un local tragamonedas de un casino había tenido un problema, yo había hecho el diseño y me llamaron, interesante porque tuve que entrar a las 5 de la mañana porque, bueno, dependiendo del momento en que para el casino, normalmente para desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y ahí se entra en funcionamiento de vuelta. Entonces ese es el momento en que se debe entrar para hacer mantenimiento, reparación o lo que sea. Bueno, había tenido un problema, la bomba, entonces voy a ver qué pasa. Sacamos la bomba y no sé cómo se había metido un monedero adentro de la bomba, ¿no? Bueno, rompió un par de las aletas de la turbinita, hubo que repararlo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones a veces que difíciles, ¿no? De pensar, de prever. Para colmo, el monedero estaba vacío, ni una ficha adentro. Eso fue lo peor. Bien. La otra anécdota que le quiero contar es que en otra edificación, que tuvimos, pasó algo interesante. Estábamos en la edificación y por un caño que salía al cordón cuneta, en algún momento se producía un chorro de agua hacia la calle, desde nuestra vereda, desde la vereda donde estábamos trabajando, salía un chorro hacia la calle, que iba como hasta la mitad de la calle, y luego se dirigía por el cordón cuneta por gravedad hacia el sistema pluvial. Y ocurría así intermitentemente, y nosotros nos estábamos trabajando en esa obra y yo no entendía de dónde se estaba expulsando el agua esa. En cierto momento pensamos que provenía del terreno de al lado, que también pertenecía al mismo propietario de donde estábamos trabajando, entonces pensamos que alguna cañería pluvial o algo por el estilo pasaba por debajo de nuestra construcción y iba hasta la vereda. Pero ocurría en cualquier parte del día, soleado. Entonces, no entendíamos qué pasaba, de modo que hicimos una excavación en la vereda para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y lo que pasó fue que por esa vereda pasaba un caño de bombeo de líquidos cloacales que venía de un barrio que estaba como a 5 cuadras de ese lugar, ¿no? Y que se dirigía por la vereda donde nosotros estábamos trabajando hasta una boca de registro que se encontraba en la esquina. Y los que estaban alquilando antes el local donde estábamos trabajando, los inquilinos anteriores, instalaron un baño, llegaron hasta la vereda y cuando vieron ese caño, dijeron, pero qué papa, acá nos enganchamos a este caño y entonces todo nuestro desagüe local es impulsado hacia la boca de registro por este caño que viene de aquel barrio. Porque esa es una cuestión que nos habíamos dado cuenta y nos preocupaba, es que cuando salía ese chorro de líquido hacia la calle tenía olor a cloaca. Entonces era más grave el asunto, no era agua de lluvia, ni de pozo, ni de perforación. Bien, entonces los inquilinos anteriores lo que hicieron fue
cortar el caño de bombeo pluvial del barrio y conectar un ramal, y se conectaron al ramal ese. Obviamente que en el primer bombeo que hizo el barrio, no solamente fue el efluente hacia la boca de registro, sino que les entró también a ellos y, bueno, hubo presión en los inodoros y los inodoros empezaron a aparecer fuentes de Trevi, qué sé yo. Bueno. Y ahí suspendieron esa incursión que hicieron, por lo visto, y sacaron esa derivación que tenían, ese ramal, lo quitaron y mal lo envolvieron, no sé cómo, y dejaron así. De modo que cada vez que hacía un proceso de bombeo, el barrio, en ese lugar se producía una pérdida importante a presión. Esa pérdida importante fue lavando todo el suelo debajo de la vereda durante no sé cuántos meses, llegó hasta el caño de desagüe de lluvia pluvial del lugar donde nosotros estábamos trabajando, y por la presión lo rompió, y por ese caño encontró el alivio y fue hasta el cordón cuneta. Eso era lo que había pasado. Bueno, cosas raras por la mala praxis en la construcción, ¿no? Y la otra cuestión, la anécdota interesante, es que en esa misma obra, lo que se hizo fue, a partir de ese local, generar el bombeo donde tuve el problema el monedero, el bombeo hasta la boca de registro que está en la esquina. ¿Sí? Una obra interesante porque hay que hacer todo el proyectito, pero además porque la boca de registro estaba en la boca calle de una avenida. Por lo tanto, había que ir con el caño hasta ese lugar atravesando la avenida. Eso significó todo un sistema coordinado entre la dirección de tránsito de la ciudad para poder ir realizando la obra en etapas, dejando habilitado media calzada de la avenida para que pasen los vehículos mientras se colocaba el caño, luego asentar bien todo ese lugar y luego dejar pasar los vehículos en esa mitad y seguir trabajando en la otra mitad y así llegar hasta la boca de registro, ¿no? Entonces se bombeó también con un caño paralelo al que estaba colocado desde el barrio. Así que se continuó con eso y ahora en este momento en ese sector hay dos caños paralelos, uno del barrio y otro de este local comercial, ¿no? Bien, eso es como para ponerle al tanto de qué es lo que ocurre cuando tenemos que realizar el desagüe de las viviendas por debajo del nivel de vereda. ¿Alguna consulta que me quieren hacer respecto de este tema? Porque si no, voy a pasar al otro desagüe, al otro tema, que desagües pluviales. Bien. Ah, no, este no es este, ahora sí. Bueno, están viendo la diapositiva de desagües pluviales, ¿me confirman? Sí, sí. Perfecto, gracias. Una planta de techo. Puede ser. Perfecto, y es completita, bien grande está, ¿se ve bien? Sí, sí, perfecto. Ah, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entramos ahora en este tema que es desagües pluviales y que atiende a qué es lo que hacemos con toda el agua de lluvia que cae dentro de nuestro terreno. Bueno, van a ver otra materia, hidrología, no sé bien cuál, donde van a ver en más detenimiento
qué pasa con las precipitaciones. Creo que con el doctor Rodríguez, que ven esa asignatura, no estoy seguro. Y parte de toda la precipitación es interceptada por los árboles, el resto cae sobre las construcciones, lo que cae en el terreno, si es terreno natural, parte es absorbido, luego se satura y empieza a correr superficialmente. Y obviamente si hay algún tipo de piso solado, también es superficie impermeable y rápidamente hay que sacarlo del terreno. Es decir, ¿qué hacemos con toda el agua de lluvia? Como lo enviamos fuera del terreno, o casi toda, porque hay veces que se acumula un poco para realizar limpieza o para reciclarla, en fin. En fin, entonces lo que vamos a ver es desde que el agua llega a la construcción, cómo la derivamos mediante distintos elementos hasta, en una zona urbana, digamos, su destino final fuera del terreno, que sería el cordón cuneta. El cordón cuneta se encarga de conducir toda el agua de lluvia hasta las rejillas especiales que se llaman boca de tormenta, que mediante todo un sistema diferente al sistema cloacal, conduce las aguas de lluvia hasta los arroyos urbanos, ¿no? Todas las ciudades tienen unos cuantos arroyos urbanos que la cruzan y ahí por pendiente natural se dirigen hasta su destino final, supongo, el mar. Bien. Perfecto. Entonces, cuando cae el agua, lo hace sobre la parte más alta de los edificios, que bien podrían ser terrazas, accesibles o no, o bien directamente cubiertas de techo, ¿no? En el planito que les veo a ustedes, que ya es un plano conocido porque venimos trabajando con este planito en agua y en cloaca, ven esta plantita arquitectónica que es la planta de techo. Y en esa plantita está indicado entonces cómo está diseñada o construida, mejor dicho, las cubiertas de techo. Como pueden observar acá, desde esta medianera hay un plano inclinado de la cubierta de techo desde la parte de arriba del dibujo hacia abajo. Estas flechas indican el sentido descendente de la pendiente. ¿Ok? Y tiene ese color amarillo porque amarillo es el color reglamentario de los desagües fluviales. ¿Mm? Voy a poner el puntero láser. Ahí está. Los desagües fluviales. Entonces acá estas flechas indican hacia dónde va cayendo el agua una vez que llega a la cubierta de techo. En esta otra partecita que está sobre el hall de distribución o living, vemos de que tiene una contrapendiente, ¿sí? Entonces, desde este sector, el agua se dirige hacia abajo, hacia este lugar. Bien. Como pueden ver en el plano, se coloca la cubierta de techos, qué material tiene. ¿Sí? En este caso, chapa galvanizada ondulada, número 27. El 27S nos da una idea del espesor de la chapa. Bien, cae el agua sobre esta cubierta de techo y se dirige por la pendiente hacia
otro elemento que son las canaletas, ¿sí? Podría no interceptar las canaletas la caída del agua. En algunos casos no se colocan canaletas y entonces directamente el agua de la cubierta de techo cae hasta el nivel del piso. En esos casos se denominan caída libre. ¿Ok? Caída libre se coloca en el borde de la cubierta de techo. Pero en este caso sí está ese elemento canaleta que recoge el agua, evitando que se produzca esa cascadita hacia abajo. Porque si ponemos caída libre, tenemos que prever qué va a pasar debajo, ¿sí? Ya que si es en planta baja, por ahí cae al suelo y del suelo salpica las paredes, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es colocar, si va a haber caída libre, algún tipo de solado en planta baja, cosa que el agua caiga y rebote en el solado, no en el suelo. O si no, se coloca una capita de piedra partida, por ejemplo, también. El asunto es evitar de que el agua vaya pegando en el suelo, de ahí salpique, manche las paredes, por ejemplo. Bueno, las canaletas entonces son elementos lineales, ¿sí? Que recogen el agua de las cubiertas de techo. Materiales. Normalmente se les realizan en chapa galvanizada, que tienen ya alguna forma en U, ¿no? Son fabricadas por un hombre, que es hombre o mujer, bueno, no he visto una mujer, pero ¿por qué no? Una persona que se llama ojalatero o cinguero, y que mediante unas máquinas plegadoras van realizando, conformando el perfil de las canaletas. Se pueden diseñar y mandar a hacer, o se compra ya prefabricadas, 20 centímetros por 20 centímetros, y si se las quiere hacer a medida, tengan en cuenta el desarrollo que va a tener todo el plegado de la canaleta. Simplemente para que sea un submúltiplo de la medida en que viene la chapa lisa galvanizada, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya desperdicios. Entonces, por ahí se puede jugar bien con el perfil, si es que se decide hacer un perfil específico, y se juega con un submúltiplo entonces de las medidas de las chapas, que suele ser de 1 metro por 2 metros, o si no viene, creo, una de 1,22 por 2,44, algo así. En el tiempo pudo haber cambiado, pero más o menos esas dos medidas vienen en las planchas de chapa galvanizada. En el otro detalle es que las chapas, las canaletas estas, en el borde hacia afuera, no donde cae la cubierta de techo, sino hacia afuera, se le suele generar un borde rigidizador, un labio rigidizador, que consiste en simplemente generar, cuando sube la chapa, se le genera a 90 grados dos tramitos, y con eso se logra rigidizar todo ese borde para que no quede muy flojo, ¿no? Y pueda doblarse hacia afuera con la carga del agua que puede tener adentro. Entonces se le genera, si ustedes se fijan en las chapas, las canaletas, fíjense que tiene un pequeño pliegue, dos pliegues, ¿no? Formando así como una U invertida,
¿Qué le rigidiza ese borde? Tienen que conocer cuál es la medida mínima que puede una plegadora realizar ese pliegue, y que creo que es 10 milímetros, para, si van a diseñar ustedes la canaleta, tener en cuenta eso, porque si no la plegadora no lo va a poder plegar. Bien. Desde el otro lado de la canaleta, la que está donde viene la cubierta de techo, la canaleta se mete por debajo de la cubierta de techo, ¿no? Son detalles que lo van a ver construcción de edificios, creo. Pero el tema es que la canaleta entonces no es solamente una U así, puede ser una U así directamente, pero si no, a veces tiene un ala que se mete debajo de la cubierta de techo, ¿no? Y lo interesante acá es que ese ala que se mete quede con su extremo a una altura mayor a la del labio rigidizador que está del otro lado. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que si por algún problema el agua no puede salir de la canaleta, desborde hacia afuera y no hacia adentro de la vivienda. ¿Ok? O si se hace una U, que el lado interno sea más alto que el otro. De todas formas, si está totalmente la canaleta fuera de la construcción, no importaría, porque si desborda por cualquiera de los dos lados, sigue cayendo fuera de la vivienda. ¿Está? Pero lo que pasa es que a veces esa canaleta no es así de 20 centímetros por 20 centímetros, sino que se la utiliza también a esa canaleta en los frentes de la vivienda como para hacer un remate superior arquitectónico. Entonces suele ser en la parte visual, en la parte frontal, muy alta. Y entonces ahí es donde es interesante que en la parte interior el ala continúe para evitar de que si hay algún problema desborde hacia adentro de la vivienda. ¿Se entiende? Bueno, cuando es muy alta en la parte anterior, lo que se suele hacer es colocar pequeños pliegues horizontales a lo largo de la canaleta para darle mayor rigidez a la canaleta. Y no queden solamente un plano tan finito vertical que puede llegar a pandear lateralmente, ¿no? Pandeo localizado. Entonces lo que se hace es poner pequeños pliegues para ir rigidizando esa sección. Bien, las canaletas pueden ser horizontales, pero en realidad siempre tienen una muy pequeña pendiente hacia donde van a llevar el agua, hacia los embudos. Entonces, tiene una muy pequeña pendiente. Por lo tanto, se ubican los embudos de cierta manera que visualmente no quede una sola inclinación de un extremo al otro de la canaleta. Entonces se colocan 2 o 3 embudos y entonces la canaleta va teniendo pequeñas inclinaciones imperceptibles visualmente a la distancia, ¿no? Esa sección de la canaleta se estima, se calcula, y para eso la norma nos indica esta tablita que ustedes ven ahí abajo que dice superficie máxima para desagüe de canaletas impermeables. Y dependiendo de la sección que tenga la canaleta, será la cantidad de superficie en proyección horizontal que puede llegar a desaguar por esa canaleta. ¿Sí? Entonces, dice que una canaleta de 10 centímetros por 10 centímetros, esta sección, puede desaguar hasta 300 metros cuadrados
de cubierta de techo en proyección horizontal. ¿Qué quiere decir proyección horizontal? Que no tiene en cuenta la inclinación que pueda tener el techo, sino que es su proyección horizontal. O sea que en el plano de planta de techo, de ahí nomás podemos sacar cuál es la superficie esta. Ahora bien, esto está calculado para una precipitación de 1 milímetro horario, ¿sí? Ojo entonces, porque últimamente hemos tenido, últimamente hace varios años tenemos precipitaciones en la zona que son bastante superiores a esa, ¿no? Con picos inclusive muy interesantes. Por lo tanto, yo les diría que tengan mucho cuidado y que reduzcan estas superficies máximas que las normas indican, porque son muy viejas, son muy antiguas, y yo diría, yo personalmente tomo la mitad de estos valores indicados, hoy por la experiencia que tenemos con las nuevas precipitaciones que se van realizando, ¿no? A ver, tengo en el chat algo. Bien, perfecto. ¿Cómo se determina el número de bajadas? Ahora cuando veamos bajadas le voy a indicar los números de bajada y más o menos los voy a orientar en ese sentido, ¿no? De modo que de acá ya tenemos un dato, ¿cierto? Como las canaletas van a recibir el agua de la cubierta de techo y la van a dirigir hacia los embudos, bueno, ahí tenemos una distancia entre embudos que es la distancia de canaleta que se va a hacer cargo de toda esa superficie de cubierta de techo que descarga en esa canaleta. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en esa canaleta es que esa porción de techo, esa porción de cubierta de techo no supere esta dimensión, estas superficies máximas, ¿de acuerdo? Porque después, una vez que llega a los embudos, listo, se terminó. Entonces, el tramo de canaleta que está en estudio y que se dimensiona es entre los embudos, ¿ok? Esa parte quedó bien. Bueno, y tiene una pequeña pendiente, como le digo, que en la norma dice pendiente entre 1 en 100 y 1 en 1000. O sea, 1 centímetro por metro y 1 milímetro por metro. Fíjense, 1 milímetro por metro horizontal. Un desnivel de 1 milímetro en 1 metro horizontal. Entonces, supongamos así un caso extenso de canaleta, como puede ser, por ejemplo, un tinglado. Fíjense los tinglados de la facultad, por ejemplo, que tiene varios metros, ¿no? 20 metros, 30 metros. Si ustedes lo miran así desde la calle, qué sé yo, les va a parecer que es horizontal. En realidad no es horizontal, ¿no? Pero la pendiente es tan baja y es entre embudos, ¿no? Que no se percibe. En realidad es una línea como quebrada, pero no se percibe a lo lejos, ¿no? Desde la calle. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. He visto también canaletas de PVC, se venden, como hay las que tienen dibujada, como las que tienen dibujada, pero claro, como son de PVC, vienen prefabricadas, por lo tanto, hay que trabajar como un mecano, muy viejo eso. Bueno, hay que trabajar como ensamblando las piezas para ir armando. Entonces hay que conocer el sistema y saber si ese sistema se adecua a la vivienda sobre la cual ustedes están diseñando el desagüe pluvial. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se sostiene estas canaletas? Porque están ahí en la punta debajo del aire, como en el aire, ¿no? Donde termina la cubierta de techo.
Bueno, se sostiene, en el caso de galvanizada, mediante unas planchuelas de hierro, ¿sí? Unas planchuelas de hierro que la toman desde adelante, le proveen de un asiento horizontal a la canaleta, y luego suben y se meten dentro del techo, por debajo del ala, debajo del ala de la canaleta, y enganchándose en unos elementos de madera o metálico que componen la subestructura del techo, que se llaman cabios. Y ahí, en esos cabios, es donde se clavan o se sueldan de alguna manera estos elementos, estas planchuelas, ¿no? Estos ganchos que van soportando a la canaleta. Y van distanciados, normalmente la distancia que hay entre cabio y cabio, que suele ser 80 centímetros, 60 centímetros. Con eso ya se le da un apropiado sostén a la canaleta, ¿sí? Son unas planchuelas que pueden ser de 1/8 de pulgada de espesor, más o menos por 1 pulgada de ancho, ¿sí? Y eso es lo que se fabrica y le da soporte. Ahí en el caso de estas de plástico ya vienen unos refuerzos que creo que se puede observar ahí. O se provee de los ganchos, de los soportes metálicos, ¿sí? También es posible, en techos ya de una dimensión mayor, proveer de unas canaletas que a su vez sirvan para poder caminar sobre ellas y observar el techo, hacer mantenimiento, reparaciones, ¿no? Y en ese caso las canaletas se pueden hacer de hormigón armado, es decir, tenemos una viga arriba donde apoya el techo, ¿no? Y esa viga puede tener, desde la parte inferior de la viga, sale un voladizo que a su vez tiene un parante vertical, y eso compone la canaleta de hormigón armado. Y se lo calcula de tal manera que una persona, no es para que todo el mundo vaya a pararse arriba de la canaleta, pero que una persona o 2 personas puedan ir caminando tranquilamente, para hacer mantenimiento o lo que sea, ¿no? Y a su vez también puede servir de remate, como les dije hoy, era lo metálico, pero acá puede ser un remate de hormigón también, ¿sí? En algunos edificios pueden observar entonces que sea de hormigón armado. En ese caso, las pendientes hay que trabajarlas bien, ¿no? Entre embudo y embudo, internamente, para que no quede agua estancada mucho tiempo ahí, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer ahora otro descanso y volvemos a las 10:15.